Vamos a resolver otro problema relacionado con las vigas hiperestáticas, en donde ahora la carga que es concentrada se presenta en una posición cualquiera de la longitud entre los dos extremos. Vamos a situar la carga a una distancia de 2 metros del lado izquierdo desde el punto A y una distancia de 4 metros desde el punto B. El problema se resuelve siguiendo los mismos pasos o el mismo procedimiento que en los anteriores. Número 1, se necesita la fórmula para determinar los momentos de empotramiento. Como es una carga que está descentrada, ahora lo que necesitamos es encontrar la fórmula que determine el momento de empotramiento en el nodo A y el momento de empotramiento en el nodo B. Estas fórmulas son las siguientes. Para determinar el momento de empotramiento de A a B, utilizamos la fórmula general, que es fuerza multiplicada por la distancia A por la distancia B al cuadrado y se divide entre la longitud al cuadrado. Para determinar el momento de empotramiento en el extremo derecho, en el punto B, la fórmula es la siguiente. El momento de empotramiento de B hacia A se determina con la fuerza multiplicándola por la distancia A al cuadrado por la distancia B y se divide entre la longitud al cuadrado. Antes de sustituir los datos, en las fórmulas, en los formularios aparece que la distancia A es una distancia constante, es decir, la distancia A se refiere a 2 metros, que es del empotramiento a la línea de acción de la fuerza. Y la distancia B es igual a la distancia entre la fuerza y el empotramiento B. Con estos datos ya podemos trabajar y sustituir con los momentos de empotramiento. En el primer caso, en la fórmula de arriba, vamos a sustituir 4 toneladas por la distancia 2 metros por la distancia 4 metros al cuadrado y lo vamos a dividir entre la longitud, que es 6 metros al cuadrado. Para determinar el momento de empotramiento en el extremo B, ahora vamos a sustituir la fuerza que multiplica a la distancia A y le elevamos al cuadrado. Luego por la distancia B, que es 4 metros, y lo vamos a dividir entre la longitud total o el claro entre los extremos empotrados. Bien, una vez sustituidos los valores en la fórmula, determinamos los valores de los momentos de empotramiento. El del lado izquierdo es igual a 3.56 toneladas metro y el del lado derecho, de B hacia A, es menos 1.78 toneladas metro. De esta manera la viga se convierte en un problema isostático, ya que reduce el número de incógnitas. Nos faltaría determinar entonces la reacción RA y RB. ¿Cómo se determinan las reacciones RA y RB? Simple y fácilmente por la estática, utilizando la ecuación de momentos. Suma de momentos de las fuerzas con respecto al eje A o con respecto al eje B. Esta sería nuestra convención de signos. Positivo, momentos de las fuerzas que giren en sentido contrario a las manecillas del reloj. Negativo, sentido a favor de las manecillas del reloj. Y vamos colocando en primer lugar los momentos. 3.56
toneladas metro, menos 1.78 toneladas metro. A continuación, el momento de la carga localizada a una distancia de 2 metros. Gira negativa y le colocamos menos 4 toneladas por 2 metros. Nuevamente, situamos la línea de acción de la fuerza, situamos el eje de momentos y hacemos girar a la fuerza en sentido de las manecillas del reloj, lo que indica que el momento es negativo. Por último, vamos a colocar en la ecuación el momento de RB. La reacción RB, al indicar su sentido hacia arriba, genera un momento en sentido contrario a las manecillas del reloj con respecto al eje de momentos en A. Esto es más RB por su distancia total, que es 6 metros, igualamos a 0. De esta manera podemos sumar los momentos en la ecuación y dividirlos entre la longitud total. Esto nos determina que RB es igual a 1.04 toneladas. Es muy importante que al despejar la incógnita en la ecuación de la suma de momentos, el resultado dé positivo. En caso contrario, al dar negativo el resultado en la ecuación, al despejar la ecuación, el valor de RB, tendríamos que cambiarle su sentido. Ahora podemos trabajar con la ecuación de fuerzas verticales. Suma de fuerzas verticales es igual a 0 también, y vamos a incluir únicamente las fuerzas. En principio la fuerza de 4, que es negativa, menos 4 toneladas. La reacción que es calculada como RB más 1.04 toneladas. Y por último, la incógnita que vamos a buscar, que es RA, más RA igual a 0. Se suman ambos términos, se despeja la reacción RA y el resultado va a cambiar de signo, de negativo a positivo, lo que nos determina un valor de 2.96 toneladas. Con este dato ya tenemos resueltas 4 incógnitas: los 2 momentos de empotramiento más las 2 reacciones de la viga. En el siguiente paso vamos a determinar las fuerzas cortantes en toda la longitud. Para ello trazamos una línea de referencia que es igual a 0, en donde vamos a colocar fuerzas cortantes positivas en la parte superior, fuerzas cortantes negativas de 0 hacia abajo en la parte inferior de la gráfica. La manera más sencilla de trabajar la gráfica es mediante el sentido que tienen las reacciones y las fuerzas. Esto es, si iniciamos de izquierda a derecha, la fuerza cortante en el punto izquierdo tendría que iniciarse con el valor de la reacción, que es RA. Tomamos una escala cualquiera, 2.96, esto puede ser 1, 2 y 3 metros o 3 unidades, que equivalen a 2.96 toneladas. Es decir, de 0 hacia arriba tendríamos la fuerza cortante. A continuación, al no existir carga entre el punto A y la fuerza de 4 toneladas, la fuerza cortante se considera como un valor constante. Y por lo tanto, se traza una recta horizontal con la misma magnitud de 2.96. Es decir, la fuerza cortante es constante. Antes de llegar a la fuerza, su valor es de 2.96. 1 milímetro o una distancia muy pequeña a la derecha de la fuerza tendrá que sumarse o restarse la fuerza. Esto es, más 2.96 toneladas
menos 4 toneladas, pasaríamos del otro lado con un valor igual a menos 1.04 toneladas a la misma escala. Listo. A continuación, entre la fuerza y el punto B, nuevamente no aparece ningún tipo de carga, por lo que este valor es una constante hasta llegar al extremo B, siendo el mismo dato de la fuerza cortante. Y finalmente, para cerrar el diagrama, consideramos el valor de la reacción en B, menos 1.04 más 1.04, y esto nos lleva a 0. Y con esto tenemos el diagrama de cortantes completo. Vamos a darle alguna calidad, vamos a ashurar los diagramas para visualizar las áreas. Lo vamos a llamar área 1 al rectángulo del lado izquierdo, y vamos a llamarle área 2 al rectángulo del lado derecho. El primer rectángulo es positivo, el segundo es de área negativa. Vamos a proceder a calcular las áreas de una manera muy sencilla, multiplicando la distancia, que es la base del rectángulo, por la altura del rectángulo. Es decir, 2 por 2.96 nos determina el área 1, 5.92 toneladas metro. El área 2, área negativa, se determina multiplicando la base del rectángulo, que es igual a 4, y se multiplica por la altura, que es menos 1.04. Entonces esto nos daría como resultado menos 4.16 toneladas metro. Listo. Ya podemos trabajar la gráfica de momentos. Para trabajar la gráfica de momentos hay que acordarnos de la convención de los signos. Los momentos se consideran positivos cuando aparece esta convención de signos en la parte de abajo. En la parte de arriba de la gráfica, la convención es en sentido contrario. Es decir, para entenderlo de una manera más fácil y trazar la gráfica, veamos el esquema de deformación que estudiamos en las otras vigas. El esquema de deformación relacionado con el eje longitudinal de la viga tiene aproximadamente este trazo, en donde aparece una curva hacia arriba y en algún punto determinado una curva hacia abajo, y luego nuevamente una curva hacia arriba. Esto me estaría indicando que en el punto A, para la curva que va hacia arriba, el momento flexionante es negativo, y en la curva que va hacia abajo me estaría indicando que aparecería un momento flexionante positivo. Teniendo ese concepto, el primer punto del diagrama de momentos tendría que corresponder a un momento negativo, con un valor igual a 3.56 en el signo negativo. A escala, nuevamente tomamos 3 unidades y medio, y esto nos daría 3.56 toneladas metro, de 0 hasta este punto. Ya que tenemos el momento negativo, de acuerdo al trazo de la curva, ahora vamos a sumar el área del rectángulo como área 1, esto es menos 3.56, lo vamos a indicar como negativo, más 5.92, lo vamos a indicar en la gráfica en la zona del positivo. Menos 3.56 más 5.92 nos quedaría aproximadamente 2.36 toneladas metro.
Listo. Al no existir una carga uniforme repartida, como en problemas anteriores, el trazo de la gráfica corresponde a una recta con pendiente llegando a 2.36 toneladas metro. Ahora procedemos a restar el área 2. Al momento de 2.36 toneladas metro, le vamos a restar menos 4.16 y el resultado lo vamos a indicar en la parte de arriba, de 0 hacia arriba, que es el negativo para el otro momento. Entonces 2.36 menos 4.16 nos quedaría menos 1.8 aproximadamente, a la misma escala. Teniendo este dato y considerando que la viga no tiene carga uniforme repartida en ese tramo, nuevamente tenemos una pendiente que va de 2.36 a menos 1.8. De esta manera ya tenemos completo el diagrama. Le damos calidad y esto nos permite de alguna manera visualizar en dónde se ubican los puntos de inflexión de la viga. Es decir, aquí tenemos uno en donde no hay momento flexionante y aquí tenemos el otro. Pues esto sería el problema completo. Ya la parte de diseño pues sería en otra etapa.